Polarizar el ventrículo, no hay problema en cuanto a audículo ventricular, pero lo hacen a una frecuencia de 20 a 40 por minuto. Eso ya es muy leve. La verdad que con eso no podríamos sobrevivir. Tal vez pudiéramos vivir solamente echados y sin hacer nada en absoluto, ni siquiera poder levantarnos para ir al baño, porque ya nos faltaría la cantidad de sangre circulando, ¿no? No nos podríamos emocionar, nada. Una emoción fuerte ya paro cardíaco, porque muy poca sangre está circulando. Entonces, vean, ese es el problema de esto. ¿Para qué sirven entonces estas fibras de Purkinje? Cuando hay una estimulación del nervio vago, cuando el nervio vago se estimula muy intensamente, puede paralizar al corazón, ¿sí? Pero no lo va a paralizar, definitivamente. ¿Por qué? Porque las fibras de Purkinje son capaces de generar el estímulo y despolarizar. Y entonces se contrae y otra vez el corazón entra en su frecuencia cardíaca normal. Ustedes han visto películas en las que un agente secreto le va a decir, le da un masaje a alguien y lo desmaya. Eso es verdad. Se puede estimular el vago. Ustedes saben que el vago, ¿cómo está bajando? ¿Por dónde? ¿Qué se llama ese paquete? Básculo nervioso, que está por más o menos debajo del esternocleidomastoideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿no? Está bajando junto con quién. Pues están ahí también, le están haciendo escapar de la estimulación del vago al corazón. Se escape del vago y otra vez vuelva a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces es así. Una cosa, por ejemplo, hay personas que tienen mal de Chagas, ¿no? Y en la anterior clase hemos hablado. ¿Ah? El mecanismo de Frankenstein. Recuerda que hemos dicho que el corazón tiene la capacidad de adaptarse a volúmenes crecientes de sangre. ¿Sí? Ahorita, ¿cuánto de sangre está llegando al corazón? Si yo estoy en reposo, 70 mililitros. Esos 70 llega a la aurícula, pasa al ventrículo y el ventrículo va a inyectar esos 70. Pero ¿qué sucede si yo tengo que subir las gradas? Necesito más sangre. Tiene que llegar más sangre al corazón para que el corazón bombee más sangre. Entonces, si llega 90 ml a la aurícula, ¿van a pasar al ventrículo? Van a pasar. ¿Y qué va a hacer el ventrículo? Se va a estirar y va a aceptar ese volumen adicional. Pero, ¿cuál es la característica aquí? Que con la misma medida que se distiende, se contrae. Aumenta también la fuerza. Y entonces es capaz de bombear esos 90 que han llegado. A eso se llama el mecanismo de Frankenstein. Es un mecanismo intrínseco de adaptación del corazón a volúmenes diferentes de sangre que le llegan. Eso ocurre todo el día en nosotros y el corazón siempre se está adaptando a los volúmenes que va llegando. Pero eso ocurre dentro de límites fisiológicos y todo funciona bien dentro de límites fisiológicos. Pero en el caso del mal de Chagas, fíjense, si solo está el nódulo ventricular controlando, ya tengo una frecuencia baja, llega poca sangre, entonces el corazón, ¿qué hace aquí? Hace que llegue más sangre por el retorno venoso. El sistema circulatorio va a hacer que llegue más sangre. Y el corazón aquí, ¿qué va a pasar? Se va a distender. Y entonces van a llegar ya los 70, 90, y va a bombear los 90. Y va a bombear los 90. ¿No? Perfecto. Pero eso va a ser eterno, o no, eterno es imposible, pero va a ser por siempre o por mucho tiempo, las fibras del individuo, no. ¿Qué le va a pasar al corazón? A la fibra muscular. Lo mismo que le pasa a nuestros calcetines. ¿Sí? Cuando nuestro calcetín es nuevo, el elástico del calcetín, ¿no?, se aprieta bien a nuestro pie, a nuestra pierna. ¿Sí? Incluso le deja una marca, ¿no? ¿Por qué? Porque lo distendemos, nos ponemos y vean, queda bien.
Pero cuando ya un año nos hemos puesto el calcetín, ¿cómo es el calcetín? Ya no, ya ni aprieta siquiera, se empieza a chorrear. ¿Qué ha pasado con el elástico? Se ha vencido. Este elástico lo estiramos y apenas se contrae. Y seguramente el elástico nuevo era de este tamaño. Y después ha crecido, tanto estirarse y contraerse, tanto estirarse y contraerse. Y después se estira un poquito y se contrae menos todavía. Exactamente lo mismo le pasa a la fibra del corazón. ¿Sí? Entonces el corazón se extiende al principio muy bien, ¿no? Y se contrae. Es el mecanismo de Frankenstein. Pero como esto es ya todo el tiempo, por ejemplo, ustedes en este momento no hay necesidad de que el mecanismo de Frankenstein no esté funcionando, están en reposo, tranquilos, sentados, se van a parar, van a andar, van a mitad, regulando. Pero en el caso de mal de Chagas, todo el tiempo es, y eso le va a pasar a la fibra muscular. Se va a distender y luego se va a contraer con fuerza, pero con el tiempo se va a distender más todavía y se va a distender y se va a contraer apenas. Y el bombeo entonces va a ir disminuyendo poco a poco hasta que el corazón va a entrar en insuficiencia y las personas mueren, ¿no? Porque ya el corazón es incapaz de mandar la cantidad de sangre necesaria. Entonces, ya les decía, exactamente lo que les decía hace un momento, vean, el corazón al principio es el nódulo sinusal, el marcapasos, el general, el comandante, el que manda a todos. Pero cuando el nódulo sinusal fracasa, empieza el nódulo auriculoventricular. Y cuando el nódulo auriculoventricular ya no funciona, es ¿quién? Las fibras de Purkinje. Bien. Ahora, puede haber también algunos marcapasos anormales, les cuento que son focos ectópicos en algunos corazones. En este dibujo podemos decir, por ejemplo, podría haber aquí una cantidad de células que embriológicamente forman parte de las mismas células del nódulo sinusal o del nódulo ventricular. Y entonces, ¿qué va a pasar? Estas células van a tener la misma capacidad de despolarizarse que el nódulo ventricular y se despolarizan independientemente de este. Y entonces van a hacer que el corazón funcione no sincrónicamente, porque gracias a este sistema el corazón funciona pues como un reloj sincrónico, ¿no? Perfectamente. Se despolariza, se contrae la aurícula, se contrae, luego se pasa la sangre, se relaja la aurícula, mientras tanto se contrae el ventrículo, ¿no? Tiene que ser un mecanismo sincrónico perfecto. Pero si hay unas células que empiezan a generar anárquicamente el estímulo en otro lugar, aquí se va a despolarizar y se van a contraer estas células. ¿Y qué van a conseguir? Que la contracción del ventrículo no sea efectiva. Entonces va a llegar el funcionamiento del corazón. Estos nódulos ectópicos son en algunos casos peligrosos e incompatibles con la vida, ¿no? Estos marcapasos ectópicos pueden provocar arritmias graves. Bien, lo que les decía hace un momento, la importancia del sistema de Purkinje es cuando hay una estimulación vagal, del medio vago muy intensa, el sistema de Purkinje nos salva. Ahora, ¿cuál es el control del ritmo cardíaco y la conducción de los impulsos de los latidos cardíacos? Ven que si bien el nódulo sinusal genera el estímulo y el mecanismo de Frankenstein es capaz de también ayudar al bombeo, ¿quién se ocupa de la frecuencia cardíaca cada vez que corremos, cada vez que nos emocionamos, cada vez que nos da una pesadilla? A notar que cuando les da una pesadilla y despiertan en su corazón, ¿cómo está? Acelerado, ¿no? ¿Vean? Ese mecanismo ya no es, digamos, atribución del nódulo sinusal. El nódulo sinusal no aumenta ni disminuye la frecuencia cardíaca. Tiene una ritmicidad automática, es decir, una
ritmicidad que siempre es la misma. Pero nuestro corazón puede aumentar o disminuir su frecuencia cardíaca. Para eso están los nervios simpáticos y parasimpáticos, ¿ya? El parasimpático es el nervio vago. El nervio vago, que aquí está, este dibujo. ¿Ya? El nervio vago, y esta también puede ser pregunta de examen. Les estoy dando pistas del examen, porque esto sí es importante. Si ustedes observan aquí, este es el nervio vago, ¿no? O neumogástrico, o décimo par craneal también, aquí. Fíjense, este nervio vago al corazón, ¿dónde llega? ¿A todo el corazón? No, solamente se queda aquí en la aurícula derecha y en el nódulo sinusal. Entonces tiene una influencia grande sobre el nódulo sinusal. Ahora, ¿qué hace el vago sobre el nódulo sinusal? Cuando el vago estimula el nódulo sinusal, hace que el nódulo sinusal se hiperpolarice, es decir, se vuelva más negativo todavía de lo que ya es, desde el punto de vista eléctrico, y disminuya la frecuencia cardíaca. Por eso una estimulación vagal puede disminuir hasta cero la estimulación cardíaca, o la frecuencia cardíaca, que no haya despolarización y no haya latido. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace el vago. Y la pregunta es, ¿cuál es el efecto de la estimulación parasimpática en el corazón? ¿Cuál será? Disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí? En cambio, vean, el simpático es son todas estas fibras nerviosas. Aquí, el parasimpático solo es el vago, aquí. En cambio, el simpático, estas son las cadenas paravertebrales simpáticas, desde los ganglios simpáticos, vean tantas fibras que llegan al corazón. ¿Sí? El simpático es capaz de estimular todo el corazón, los nódulos sinusales, el nódulo auriculoventricular, las fibras de Purkinje y la musculatura más del corazón. ¿Sí? Llega a todo el corazón del simpático. El simpático, a través de un otro neurotransmisor, la adrenalina y la noradrenalina, es capaz de producir una excitación del corazón. Entonces, en este caso, cuando hablamos de excitación, ¿de qué estamos hablando? De un aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, cuando estamos bajo estimulación simpática, estamos en estrés. ¿Sí? Digamos, sería sinónimo estimulación simpática con estrés. Cuando estamos estresados, ¿quién está funcionando a todo dar? El simpático. ¿Y qué nos está produciendo? Está haciendo que la adrenalina, la noradrenalina esté circulando por nuestro cuerpo. ¿Y cómo es cuando estamos estresados? Con la frecuencia cardíaca alta, ¿no? Con la presión alta. Después vamos a hablar de la presión más allá en otras clases. Pero ahora, hablando de la frecuencia cardíaca, vean, se aumenta. Entonces, cuando vamos a correr, entro en estrés y mi frecuencia cardíaca aumenta. Si me asusto, entro en estrés. Si me emociono, entro en estrés. Si me preocupo, entro en estrés. Y mi frecuencia cardíaca aumenta. Por eso es que aumenta. Porque el simpático controla todo el organismo cuando estamos en estrés. Y puede aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Bien, entonces serían algunas características de la estimulación parasimpática, ¿no? A través de la acetilcolina, el nervio vago, y la simpático a través de la adrenalina y la noradrenalina por todos los nervios simpáticos y por la estimulación simpática, ¿no? Bien, hasta aquí entonces hoy día vamos a avanzar. La próxima clase vamos a ver el electrocardiograma
Y hasta ahí va a ser el examen. Además ya estamos viendo en práctica, ¿no? La totalidad más o menos. Nos vemos el próximo viernes.